historia tiene tres partes. Cuando se construye una historia tienes tres partes. La primera, que es el inicio, tienes un nudo y tienes un desenlace. Lo importante es darse cuenta que tanto el inicio, el nudo y el desenlace, que es el proceso de la historia, siempre están sobre lo que se llama una línea continua, se llama leitmotiv o hilo conductor. Quiere decir que todo lo que motiva la historia está en este hilo conductor y todo lo que sucede en la historia está sobre ese hilo conductor. Dentro de una historia tú puedes hacer un montón de nudos que se llaman arcos, pero lo principal es esto, que haya un inicio, un nudo y un desenlace. Ya, características de cada uno. El inicio también es llamado gancho. Quiere decir que en los primeros segundos, los primeros 30 segundos que tú tienes la historia, en esos 30 segundos tú presentas personajes, das más o menos locaciones, pero sobre todo tiene una característica que es que tiene que enganchar. Por eso es que al inicio también se le llama gancho. Quiere decir que en esos 30 segundos tú tienes la oportunidad o tienes ese tiempo para poder enganchar a tu público con algo interesante. La característica del nudo, que no es otra cosa sino el enredo de la historia donde están los personajes, el enredo de los personajes, el problema también es llamado, tiene una característica importante, es que tiene que ser interesante, tiene que estar basado en los personajes, pero tiene que ser interesante. Y al final el desenlace tiene una característica particular y es que tiene que ser inesperado. Si se cumplen esas tres características, tú tienes una historia buena como para poder. Primero es estructurar lo que se llama una escaleta. La escaleta no es otra cosa sino las ideas punto a punto de lo que pretendes mostrar en tu video. O sea, si es que tú dices, por ejemplo, que punto número 1 se ve un cuadro negro, pues entonces se ve un cuadro negro. Eso tienes que poner porque esto estará dentro del guión. Punto 2, vemos un collage de fotos, por ejemplo. Punto 3, me estoy inventando cualquier cosa. Punto 3, vemos al protagónico. Y está asustado. Correcto. Estos puntos que tú pones en la escaleta son muy importantes porque cada uno de estos puntos son los que después podrás desarrollar dentro de un guión. Posteriormente a la escaleta se hace lo que se llama el guión. En la escaleta vas poniendo la escena, el número de la escena, pones si es que es interior o exterior, quiere decir que si las escenas que vas a grabar van a ser afuera o adentro de un lugar, entonces pones interior o exterior, depende de dónde vayas a grabar. Con un backslash pones después si es de día, de noche, vamos a hacer el ejemplo de que esto sea de día, y luego pones con otro backslash, pones el lugar donde va a ser, digamos que esto va a ser en el aula de clases. Y terminas poniendo otra vez escena 1. Esto es importante porque cuando manejemos el libro vamos a fijarnos en el tipo de escena que es. Luego se describe la escena con mayúsculas. Si decimos que, por ejemplo, es en el interior, en el día, en el aula de clases, y decimos que el alumno estaba asustado, como en el punto 3 de la escaleta, entonces describimos. Vemos, siempre con mayúsculas, a un alumno sentado en su pupitre, está asustado. Porque eso pusimos en el punto 3. Entonces vemos a un alumno sentado en su pupitre, está asustado. Esto es interesante porque el equipo de producción dirá, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un aula de clases, necesitamos un pupitre, ¿no es cierto? Y necesitamos el uniforme del alumno y al alumno. Con eso tendríamos la escena, pensar el equipo de producción basándose en esta escena.
Para el director, entonces tendríamos que, para resolver que el alumno está sentado en el pupitre y está asustado, tendríamos que utilizar varios planos para demostrar esto. Explico lo que son los planos.